muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Conversaciones en Casa, una mirada global. Hoy con nostalgia nos vamos despidiendo de esta temporada. Este es nuestro programa de cierre de precisamente esta sección, Una Mirada Global. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Bernardo Arévalo, sociólogo y diplomático guatemalteco, quien nos está acompañando precisamente para el tema del día de hoy, igual que Ana Glenda Tager, quien es directora de la Alianza para la Paz y quienes nos van a estar ayudando a ampliar todo este tema de esas tensiones sociales que tenemos alrededor de nuestra región. Hemos visto muchas tensiones con tema de policía, con tema también social en cuanto a hechos de xenofobia que se han venido registrando y una gran cantidad de situaciones que tenemos en nuestra región y que quizá hemos ignorado a cuenta de la pandemia. Pero precisamente por eso quiero darles también la bienvenida, Ana Glenda. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, Laura. Bueno, pues es un gusto tenerlos entonces con nosotros en este programa. Comenzamos precisamente a medirle la temperatura a nuestra región. ¿Cómo estamos, Ana Glenda, en este momento en la región latinoamericana? ¿Cómo se ve el tema social y el tema de paz? Porque muchas veces lo limitamos a tratar de definir esta situación que tenemos directamente en Colombia, hablando del tema de guerrillas, y en otros países o en otras regiones estamos hablando del tema de tensiones que hay con grupos armados ilegales también, o quizá con pandillas. Pero es que a veces el tema de paz comienza un poco más desde casa. ¿Cómo se ve la situación en la región con todo esto que estamos viviendo en este momento? Bueno, yo creo que los desafíos para la paz son tanto nacionales como regionales. Su diferencia más radica en el nivel de impacto y en la naturaleza de los factores que lo condicionan. Para nosotros, cuando trabajamos desde Alianza para la Paz, lo que vemos es que más que la suma de países por su cercanía geográfica o el aspecto regional de los conflictos, hay que verlos desde la perspectiva de construcción de paz para comprender el problema a partir de un reconocimiento de la naturaleza también compleja y sistémica que tienen las sociedades, su dimensión concreta y simbólica también de alguna manera, ¿no? Y precisamente ustedes de la mano estuvieron trabajando con Bernardo un tema específico de violencia social armada y construcción de paz. Y me gustaría, Bernardo, que nos contara un poco sobre este reporte que ustedes hicieron. ¿Cuáles son de pronto esos modelos que ustedes han podido detectar y que bajo los cuales funciona América Latina y que sin duda algunos no están funcionando, y por eso seguimos con las múltiples tensiones que registramos día a día? Bueno, nosotros en este estudio lo que hicimos fue tratar de entender el problema de la violencia en América Latina en su sentido amplio, no estrictamente ligado a los procesos políticos como los enfrentamientos armados internos o guerrillas en determinados lugares, porque muchas veces se interpreta que el problema parte de ahí, cuando en realidad el hecho de que hayamos llegado a esas formas de enfrentar lo político viene de la realidad de que hemos encontrado sociedades que históricamente no han construido la paz. No tenemos sociedades que hayan sido pacificadas de manera efectiva en el sentido de que la violencia desaparece de la sociedad, se erradica, se elimina en sus aspectos políticos, en sus aspectos sociales o inclusive en sus aspectos domésticos. Y encontramos estados que tienen problemas tanto para contener la violencia, es decir, para lograr que los distintos actores sociales no hagan uso de la violencia en sus interacciones, que puede ir desde lo familiar o hasta lo criminal, pero también estados que tienen problema para concentrar, es para monopolizar este uso de la fuerza y hacerlo de una manera legítima. Y estos son problemas que están ligados a los procesos históricos, como decía, y que dependen tanto de problemas en la capacidad que tienen los estados para lograr estos procesos de concentración y de contención, pero también de la voluntad política que tienen para lograrlo, porque no hay que olvidarlo, nuestros países no son violentos porque ha habido incapacidad en la construcción de la paz, sino que somos violentos porque la violencia ha sido funcional a los distintos proyectos de Estado que ha existido en distintos momentos de la historia.
Precisamente usted, Fernando, se encuentra en uno de esos países que ha sido fuertemente señalado por todo este tema de las pandillas, por las maras, que son conocidas especialmente aquí en Estados Unidos, y por las que se ha generado quizá también algún distanciamiento entre Estados Unidos y precisamente esta región del Triángulo Norte. Cuando estamos mirando especialmente este tema de las pandillas, ¿en dónde está la falla? ¿Qué es lo que está pasando? Que tras los años no se pueden lograr atacar de una manera tan frontal que se pueda acabar con ellas y erradicar el problema, sino que por el contrario las generaciones más jóvenes están un poco buscando venganza por lo que le pasó a generaciones anteriores y se sigue adelante con este ciclo de las pandillas, que son un problema no solamente en esta región de América Latina, sino que vemos también en otros lugares. Pandillas hay en todas partes del mundo, lo que pasa es que esta región ha sido, digamos, señalada fuertemente por Estados Unidos precisamente por las maras. Bueno, yo creo que en el tema de las pandillas uno puede ver tanto los problemas, cómo se articulan, los problemas en el origen que conducen a esta forma de violencia y los errores en la atención que se le da a este problema. En primer lugar, el fenómeno de las pandillas se explica por un doble déficit. Por un lado, ese déficit de sociedades no pacificadas que ha dejado la violencia como una herramienta de uso más o menos extendido en la sociedad, y por el otro lado, estados que no han tenido la capacidad de desarrollar las herramientas que les permita garantizar el bienestar de la población. Entonces, en estos sectores que son áreas fundamentalmente urbanas, estos dos factores se reúnen alrededor de áreas marginales donde hay una juventud que llega a determinado momento en donde encuentra que no tiene avenidas para construir un futuro. No hay estados que les otorguen los medios básicos para emplearse, para construir familias, es decir, para tener una vida que la sociedad al mismo tiempo les demanda, y eso genera frustraciones que hayan esa canalización en el área de la violencia. Pero por el otro lado, en el tema de la respuesta, encontramos con que muchas veces esto que es un problema social en sentido amplio, es enfrentado como un problema exclusivamente de seguridad. Y en vez de tratar de entender el problema en su integralidad y tratar de construir de enfoques integrales que vayan tanto a los síntomas, que son esas expresiones de violencia, como a las raíces, que son los que generan las nuevas generaciones, estamos encontrando con estrategias que fundamentalmente lo único que intentan hacer es reprimir y intentar enfrentar el problema por medio de una represión de las expresiones del crimen, que no solo ha demostrado ser básicamente inútil, sino que además no permite, o mejor dicho, no evita que haya una reproducción continua de este fenómeno. Y entonces vemos lo que usted señala, que es nuevas generaciones que se van sumando a las anteriores alrededor de estos problemas. Y no un patrón muy diferente a lo que tenemos en Colombia con todo el tema de las guerrillas, Ana Glenda, que usted ha venido analizando un poco más de cerca precisamente por estar en nuestro país. Y también ahí viene un poco todo este tema de cómo vamos a hacer para reivindicar a la gente que decidió salirse de estos grupos armados ilegales, que hicieron parte del proceso de paz, que ha sido fallido en algunas instancias, pero en otras quizá ha funcionado también. Hay que poner todo en una balanza. Hay algo que me llamaba la atención, y es que hay una diferencia en el tema de reincorporación, y se me olvidó el otro término cuando estamos hablando de reintegración. Exactamente, de reincorporación y reintegración. Me gustaría que nos explicara un poco cuál es la diferencia entre uno y el otro y por qué es importante que el ciudadano del común entienda estas diferencias, para también aceptar que estas personas no siempre entraron a estas guerrillas por decisión propia. Muchas veces lo hicieron en contra de su voluntad, y lo que están tratando es buscar un nuevo y mejor futuro. Sí, ahí tal vez yo quisiera empezar diciendo que para nosotros, después de estar trabajando en Centroamérica, precisamente con pandillas, ha sido muy interesante analizar el tema de qué es la reintegración y cómo funciona en los casos de grupos como las pandillas, que son grupos que se aglutinan no alrededor de temas del crimen, sino más que nada alrededor de temas de exclusión que hacen que busquen una identidad común.
Eso fue interesante para nosotros cuando empezamos trabajando acá, sobre todo en uno de los procesos que hemos venido haciendo conjuntamente con la ARN para ir viendo el proceso de reincorporación de las antiguas FARC. Acá la diferencia entre reintegración y reincorporación radica en que Colombia ha vivido distintos procesos con distintos grupos. Y en todos los grupos se hablaba de reintegración porque eran grupos que estaban, a los cuales la ARN, que en ese entonces no se llamaba ARN, les daba una salida de carácter individual, ya sea cuando dejaran las armas o cuando el grupo decidía dejar las armas. Entonces estaba enfocada todo el proceso de reintegración en lo individual, que es un poco lo que se trata de hacer en Centroamérica con las pandillas, de reintegrarlas de manera individual, y es un poco como decir, ¿cómo le quito a esa persona, a ese grupo, y la trato de reintegrar a la vida normal y que ella abandone el grupo? El tema acá es que nuestra experiencia con las pandillas en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, fue que cuando hablamos de reintegración, lamentablemente lo que encontramos es que han habido grandes esfuerzos en ese tema y no siempre funcionan, sobre todo en el caso centroamericano. Lo que nosotros hemos visto en la práctica que ha funcionado mejor es cuando se trabaja con el grupo, con el colectivo, y se trata de transformar al colectivo. De lo contrario, el colectivo sigue ejerciendo pues cierta presión en el individuo que hace que no siempre sea tan exitoso su proceso cuando se mira como cuando es reintegración. En el caso de las FARC, en las mesas de negociación que tuvieron en La Habana, uno de los temas que ellos hablaron es que ellos no querían un proceso de reintegración individual, sino que ellos querían un proceso de reincorporación colectiva donde todos los miembros de manera conjunta dejaran las armas y pasaran a un proceso de normalización en donde los proyectos productivos y las acciones las hicieran de manera coordinada y conjunta. Esa es la diferencia. Cuando estamos viendo todos esos procesos, no podemos dejar de lado que se ha venido trabajando, digamos, de la mano de algunas organizaciones o de diferentes estrategias se han venido aplicando precisamente para poder solucionar tanto el tema de las pandillas como el tema de las guerrillas. Y cuando los pongo a los dos en el mismo nivel, no es porque un problema sea más importante que el otro o porque, digamos, estén al mismo nivel tampoco. Es simplemente la importancia de que entendamos que todos tenemos nuestros conflictos en los diferentes países y que al parecer en este momento estamos digamos, se está complicando un poco más la tensión, y cuando salimos a las calles vemos tensiones de todo tipo, lo vemos en todas partes, en diferentes aspectos, y precisamente por eso, de la mano de estos expertos, quisiera ahondar en este tema. ¿Qué es lo que está pasando durante el tiempo de la pandemia, Ana Glenda? En este momento podríamos decir que esas estrategias que se estaban tratando de aplicar para resolver estas tensiones sociales han de pronto perdido un poco de atención y o qué ha pasado, digamos, durante todo este proceso de la pandemia que nos tiene prácticamente congelados. Lo que pasa es que la violencia social es una expresión de conflictos sociales más amplios y complejos que tienen que ver con temas de desigualdad, de exclusión, de impunidad y de la reducción de oportunidades en la población. Y desde el año pasado pudimos empezar a ver en América Latina una serie de conflictividades sociales que se venían dando en muchos países, entre ellos creo que uno de los que primero, pues creo que no se esperaba de la región que pasara, fue Chile. Sobre todo porque era la que siempre pues se hablaba que tenía una democracia más sólida, ¿no? que en otros países, y fue uno de los primeros en los que vino toda esta explosión social. Entonces, esta explosión social se ha venido dando en distintos lugares porque es una forma en la que de alguna manera salen estas tensiones de lo que está sucediendo, y el descontento hace que la gente salga a la calle a protestar. ¿Cuál es el tema con la pandemia? La pandemia lo que hizo es que todos nos encerráramos y que estuviéramos pues aislados, pero al mismo tiempo la pandemia trae una serie de temas, y uno de ellos es la pérdida de trabajo. En estos momentos la situación económica y social es bastante más dramática de la que teníamos antes.
En términos educativos, para los niños es exactamente lo mismo. Entonces, hay una serie de situaciones que se están dando y creo que todavía estamos como empezando en este periodo, pero que la cosa puede llegar a ser todavía más fuerte en la medida en la que vaya siendo más y más evidente la situación, y eso hace que se genere conflictos y que las personas pues exploten de una manera pues no siempre sea la más adecuada, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es importante que en el marco de una democracia todas las personas tengan derecho a la protesta social, porque eso es lo que hace rica una democracia. El problema es cómo se trata esta protesta. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Centroamérica, en varios de los países, incluso con la pandemia, situaciones de el uso de la fuerza por parte de los estados, sobre todo de ejércitos o de policías, para ir contra la misma población, porque de alguna manera estén protestando o porque no querían cumplir con algunas de las leyes o políticas establecidas para que estuvieran en confinamiento. Entonces todo eso va siendo pues un caldo de cultivo para que se pueda dar una explosión social de forma más fácil. Y precisamente, Fernando, ya que Ana Glenda nos da un poco esta antesala con todo el tema de cómo está la situación en el Triángulo Norte, me gustaría precisamente que usted nos contara cuál es la situación actual, teniendo en cuenta que pues, las pandillas, como lo decíamos muchas veces, son el resultado de diferencias sociales, de la falta de recursos, de la pobreza, de la falta de educación y demás. Durante todo este tiempo de pandemia ya no se limita a una población que carece de unos acceso a ciertas posibilidades y oportunidades, sino que hay más personas que están también buscando la posibilidad de trabajar y salir de una crisis a la que nos ha llevado esta pandemia. ¿Cómo está la situación en este momento en Guatemala, en el Triángulo Norte? ¿Cómo se siente, digamos, a cuenta de la pandemia? Bueno, dos respuestas, porque yo creo que es importante además sí señalar un punto muy importante. Digamos que las maras, las pandillas, son una de las expresiones más visibles de la violencia en esta región. Sin embargo, a la hora de, por lo menos en el caso de Guatemala muy concretamente, hacer una identificación de las estadísticas de la violencia, los números que proporcionalmente le corresponden a las maras, a las pandillas, en términos de homicidios o de otro tipo de actos delincuenciales violentos, no necesariamente son la mayoría. La violencia es un problema que está expandido. Las maras son una de las formas, como dije, mucho más visibles, y hay razones por las que son así de visibles, pero es un problema más expandido en donde encontramos la violencia ejercida de distintas maneras por distintos sectores de la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces, ante un problema complejo como lo es una violencia multicausal que tiene muchos orígenes y que se expresa en distintos niveles, es más rentable políticamente decir que se va a enfrentar el problema focalizando el problema en un actor, que es en este caso las maras, sin que necesariamente sea el principal o el mayor problema en ese momento. Ahora, yendo al tema de la pandemia, bueno, lo que la pandemia ha hecho, yo creo que no solo en estos países, sino en muchos países en América Latina, es desnudar la naturaleza de estados que eran claramente insuficientes en su capacidad de atender las necesidades de seguridad de la población. Me estoy refiriendo no únicamente, por supuesto, a la seguridad ante violencias de distinto tipo, sino también muy concretamente la seguridad sanitaria, en la capacidad de prevenir y de atender a fenómenos como la pandemia, y también a la seguridad laboral. Somos un estado que no tiene capacidad, en este caso en Guatemala, de tener las medidas necesarias para proteger el bienestar de las personas, en tanto la disrupción que introduce en el área económico, en el mercado laboral, la pandemia, pasan. Y todas estas fragilidades, todas estas vulnerabilidades que anteceden a la pandemia, vienen y se expresan de una manera muy crítica en estos momentos. Entonces, lo que estamos teniendo ahora
es crisis multiplicadas. Teníamos una crisis de pobreza o pobreza extrema, se empieza a amplificar. Teníamos una crisis de malnutrición y de desnutrición crónica en ciertos lugares, se comienza a amplificar. Teníamos problemas de informalidad y mala calidad del empleo, se comienzan a amplificar. De manera que la pandemia está sirviendo como un amplificador de un problema que no es coyuntural, sino que es estructural y que nos daría la oportunidad de empezar a entender que lo que tenemos en este momento no es de atender exclusivamente las expresiones coyunturales de esta pandemia, sino es la oportunidad para ir a atender sus problemas, sus características estructurales. Y sin duda otro de los problemas que se ha complicado mucho ha sido con las autoridades, especialmente de policía, tema que vamos a ahondar dentro de unos minutos cuando regresemos de este corte comercial. Como lo decía muy bien Bernardo, toda esta pandemia lo que ha hecho es desnudar realidades que hemos estado viviendo en nuestra región y que en este momento son cada vez más complicadas. En unos segundos volvemos, así que no se desconecten de Conversaciones en Casa de una Mirada Global. Gracias por seguir conectados con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global. En nuestro último programa de la temporada, hemos estado hablando de toda esa radiografía que le hacemos a la región por las tensiones que estamos registrando y que no comenzaron con la pandemia, pero que se han recrudecido un poco más y se han hecho un poco más visibles. Tenemos a dos invitados el día de hoy y hace unos segundos estábamos hablando de todo este tema de las tensiones con autoridades, algo que se está registrando, por ejemplo, con la policía. Lo estamos viendo no solamente en América Latina, lo estamos viendo en Estados Unidos. Para el comienzo de esta pandemia comenzamos a ver todo este tema de racismo y estas tensiones que comenzaron a registrarse precisamente por la muerte de un afroamericano, y más adelante comenzaron a salir más hechos de racismo de la policía en Estados Unidos y comenzó una batalla de poderes prácticamente en donde la gente del común salía a las calles a manifestar, había hechos de violencia. Y todo esto, pues por supuesto, llevó a que las tensiones se acrecentaran, a que se comenzara a cuestionar cuál es el funcionamiento de policía y a que ahora ciudades como Nueva York fueran llamadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como una ciudad anarquista. Todo esto tiene un trasfondo político sin duda, pero hay mucho que tenemos que mirar también. Ana, usted se refería hace unos minutos precisamente a este tema de policía. ¿Qué es lo que está fallando con las policías a nivel mundial? Porque es que esto no es un problema que comenzó solamente con los asuntos de racismo. Además, en Colombia lo estuvimos viviendo hace unas jornadas, todas estas tensiones que se han registrado y además esa rabia que hay hacia la autoridad que muchas veces nos ha fallado porque no nos ha protegido como lo ha debido hacer. Yo creo que el tema de la policía es una situación compleja, primero porque ante cualquier situación de protesta, pues la institución que por excelencia siempre tiene que dar como una respuesta a, pues a la ciudadanía de protección, y que son los que tienen la responsabilidad delimitada por las mismas constituciones sobre el uso de la fuerza, pues es la policía. Entonces, lo que se espera de la policía es que es un órgano civil que lo que va a salir es pues a defender a los ciudadanos. Lógicamente tiene que responder a situaciones complejas, situaciones, por ejemplo, en las que se puede dar una protesta muy violenta y en la que ellos tienen que reaccionar, pero para ello hay una serie de cuestiones muy básicas que se tiene que tomar en consideración, y una de ellas es el tema del rol de la policía en la prevención. Yo lo que creo es que lamentablemente estamos ahorita en un momento en el que se hace muy poco en el rol de la policía en temas preventivos, y se piensa más en que ante una situación de protesta o ante una situación que se puede estar dando en determinado país, la forma más fácil de reaccionar es hacerlo utilizando la fuerza, utilizando sobre todo pues cuerpos especializados de choque y de reacción ante las situaciones. Entonces ahí es donde hemos encontrado
que existen muchos problemas en distintas policías del mundo para traer el debate a la mesa en el uso de la fuerza y en cómo ellos tienen que seguir ciertos mecanismos que, aunque a veces están escritos de cuáles deben de ser, a la hora de la práctica muchas veces se paran dejando como espacios como espacios grises en los cuales ellos tienen la capacidad para poder tomar ciertas decisiones y ciertas definiciones, y eso hace que muchas veces reaccionen pues no de la mejor manera. También tiene que ver en el temor que pueden estar teniendo pues muchos gobernantes en el manejo de las situaciones de gobernabilidad a nivel interno, y que eso haga que también los empodere al uso de la fuerza. Y esos son los temas que creo que son importantes de tratar. Y sin duda este tema de la gobernabilidad también juega un rol muy importante. Lo estamos viendo en Nicaragua. En las últimas jornadas estaban hablando precisamente de una nueva ley en la que tratan de regular todo el tema de los contenidos, y aquí viene también un poco ese rol de cómo protegemos a la prensa y de por qué el cuidado de la prensa es importante, porque esto muchas veces significa que nuestras democracias están en peligro. Esto lo pudimos ver en nuestro programa inmediatamente anterior, en donde precisamente tocábamos este tema de la libertad de prensa y de la información falsa o no fidedigna. Cabe recordar que precisamente en este tema de Nicaragua, y ahí hacemos un poco ese enlace de la gobernabilidad o la autoridad y cómo funciona con la comunidad como tal, es esa figura un poco de represión y de control absoluto, en que digamos, se podría trabajar, Bernardo, teniendo en cuenta digamos, dicen por ahí que quien no conoce su historia está, digamos, susceptible a repetirla, pero pues es que prácticamente, condenado, exacto, no, ni siquiera es tan suave, pero digamos, cuando estamos mirando esta situación, prácticamente es como que la historia la vemos y no aprendimos de eso. Es que no conozcamos nuestra historia, es que no estamos trabajando en pro a que lo que hemos visto anteriormente no se repita, sino que por el contrario, o sea, en esta época todavía estamos viendo un gobierno que está tratando de regular todos los medios y que con lo que no esté de acuerdo puede incluso llevar a periodistas a la cárcel por 2 o 4 años, algo como lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, la pregunta es muy buena y es muy amplia. Yo creo que aquí tal vez una primera idea es que en algún momento existía la noción de que la democracia era prácticamente un puerto de llegada de las sociedades que en determinado momento alcanzaban ciertas normas de comportamiento político alrededor de procesos electorales, libertades de expresión, libertad de organización, y que una vez que se había alcanzado ya eran una sociedad democrática. Y se hablaba de sociedades de democracias consolidadas. Yo creo que ahora es muy evidente, no únicamente en América Latina, sino alrededor del mundo, que la democracia es una construcción permanente y que no únicamente en América Latina, las democracias pueden sufrir procesos de regresión y de retroceso por distintos factores, pero fundamentalmente en los momentos en los que el contrato social, que es el gran acuerdo social alrededor de cómo, para quién y de qué manera funcionan las instituciones, se empieza a romper. Lo que hemos visto, inclusive de antes de la pandemia, era que los estados estaban dejándole de funcionar a sociedades en Europa, en América Latina, en los países árabes, en Asia, que sentían que no estaban siendo cubiertas sus expectativas y sus necesidades. Y eso es una ruptura de la idea de la relación entre la sociedad y las instituciones que menoscaba, erosiona la confianza que tiene la población en las instituciones. Y al erosionar esa confianza, se da lugar a estas expresiones de protesta que enfrentan estados que las intentan abordar con distintas medidas que se encuentran en su historia. Por ejemplo, muy poca gente señala, al pensar en la crisis que se está viendo en Estados Unidos alrededor de los temas de racismo y la relación con la policía, que Estados Unidos es la sociedad
más violenta sistemáticamente en los últimos 30 años entre todas las sociedades desarrolladas y democráticas del mundo. Los indicadores de violencia de los Estados Unidos, especialmente expresados en tasas de homicidio, son muchísimo más altas que las europeas o que las de otros países. Entonces, este elemento entra en juego cuando hay una crisis de esta naturaleza. Entonces, por una parte viene lo que genera la crisis y los elementos sociales de la crisis, y por el otro lado viene con el equipamiento con lo que los gobiernos y las autoridades enfrentan estas decisiones. Y en algunos lugares tenemos tradiciones de trabajo policial que están muy afincados en trabajo comunitario, proximidad, que no están fundados en modelos fundamentalmente represivos, y lugares en donde esto no es así. Entonces, dependiendo del grado de desarrollo de concepciones democráticas de la seguridad, entonces lo que es un problema de gobernabilidad que surge por una erosión del pacto democrático entre sociedad y autoridades va a ser resuelto con distintas medidas de lógica democrática por las instituciones que son responsables. Y como dice Ana Glenda, el problema de las policías es que son el punto de contacto entre el Estado y la sociedad cuando esta frustración se comienza a expresar de la manera de la protesta social. Y dependiendo de esta policía, entonces esta protesta social puede ser manejada más inteligentemente o menos inteligentemente. Para hacer referencia específicamente a la ley que me refería en Nicaragua, me gustaría mencionarla, es la Ley Especial de Ciberdelito. Y dice específicamente, y cito, quien usando las tecnologías y la comunicación para divulgar información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra, se impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión. Y precisamente son las normas que comienzan a estipularse en algunos países de América Latina en medio de una pandemia en la que sin duda la libertad de prensa es completamente importante, y así no estuviéramos en medio de una pandemia, la prensa debe ser respetada y protegida. Claro que sí, y es precisamente ese termómetro de cómo están nuestras democracias, Ana. Lo que pasa es que creo también que el problema de Nicaragua no es algo que venga de la pandemia. Yo creo que eso es algo que venía ya desde mucho antes, y que un poco el tema de ir en contra de la democracia, porque para mí ahí ya es un poco irse a una situación también de autoritarismo y de querer instaurarse en el poder de la manera en la que lo está haciendo el actual presidente, pues hace que pues la situación sea muy difícil. O sea, hace 2 años fueron las grandes protestas en Nicaragua y la represión fue brutal contra todos. Entonces no hay sociedad civil que pueda hablar, no hay comunidad internacional que pueda estar. Y claro, ahorita ya lo último es decir, bueno, tampoco hay prensa que pueda tener un rol en este lugar, porque cualquier cosa que se pueda decir que vaya en contra de los intereses del régimen, pues lógicamente no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la complicación es mayor que alrededor de los temas del COVID. O sea, yo creo que el COVID puede empeorar la situación de la sociedad en términos de la situación económica y social en la que puedan estar. Pero en términos del régimen, yo creo que eso ya venía desde antes y eso se mantiene. Sí, y yo quisiera nada más complementar lo que dice Ana Glenda. El COVID puede ser tal vez la excusa, pero al final lo que hemos tenido en América Latina en distintos lugares son derivas autoritarias de distintos estados, de distintos gobiernos, que en algunos casos se quedan como islas o, digamos, momentos de autoritarismo en el marco de un Estado que todavía logra mantener cierta lógica democrática en su sentido general, pero que en algunos casos directamente deriva en sistemas autoritarios. Y Nicaragua es uno de esos.
Pues sin duda, como Bernardo lo decía hace unos minutos comenzando el programa, la pandemia es una forma de desnudar una realidad que están viviendo nuestras naciones, y esto ha hecho que muchas personas salgan a las calles a protestar, a manifestarse. Me surge la pregunta, y analizando ustedes bien este tema del estado de las sociedades, si funciona de algo la protesta, está surtiendo efecto, porque es que muchas veces vemos que la gente sale y cuando logra su cometido sigue saliendo, o qué es lo que está pasando con la protesta, sienten que su voz no es escuchada o no logran precisamente lo que están buscando. No sé quién quiera tomar la palabra en este tema específico. Yo lo que creo es que la protesta social, independientemente de cada situación y cada contexto, puede lograr el cometido o puede no lograrlo. Pero al final de lo que se trata es de tratar de demostrar una realidad que se está viviendo. Y esa es la lógica de la protesta, porque lo que ella trata es de, primero, tiene que existir la percepción de los involucrados de que existe una incompatibilidad de sus intereses. Segundo, una naturaleza pública que adquiere el sentido si la situación del conflicto pues se conoce por más gente. Y tercero, el potencial de las alianzas o del escalamiento que implica la movilización de apoyos para que se pueda resolver a su favor. Entonces, independientemente de cada caso, podemos hacer un análisis. Nosotros en uno de los trabajos que estuvimos haciendo acá hace 2 años, conjuntamente con el CINEP y la policía, uno de los temas que se analizaron fue la evolución de la protesta en Colombia desde los años 70. Y uno de los temas interesantes es que casi siempre se cree que la protesta es violenta, y lo que ahí nos aparecía es que pues no siempre es caótica como parece, ni tampoco es que sea ordenada ni previsible, sino que simplemente es un bien público para que pues las democracias imperfectas de alguna manera puedan manejar de mejor forma las inconformidades de la población. El problema no es la protesta en sí y si esa logra o no logra el cometido. El problema es la respuesta que se pueda dar desde los estados. Bernardo, sí, y nos toca, tenemos 2 minuticos antes de la pausa, pero no quiero cortar el tema. Ok, muy brevemente, hay que entender que la protesta cumple una función, y es permitir expresar e identificar cuál es el malestar en las relaciones entre las instituciones y la población. Intentar evitar la protesta social es como tratar de tapar los síntomas de una enfermedad sin primero entenderlos. Lo que se necesita es entender el problema y a partir del problema atenderlo de la manera más adecuada para eliminar la raíz, no la expresión que es la protesta, que puede ser más o menos violenta, sino el problema que en la base erosiona esa confianza entre la población y las autoridades. Bueno, y problemas tenemos muchos, pero vamos en unos segunditos a regresar para hablar de las posibles soluciones de la mano de expertos precisamente que han venido analizando todos estos temas sociales, cómo podemos buscar ese alivio social, que el tema de la protesta no siempre sea violenta, que los gobiernos nos escuchen un poco mejor, cómo solucionar las tensiones con nuestras autoridades. Todo esto lo vamos a tocar en unos segunditos al regreso de nuestra pausa. Quédense conectados con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global. Gracias por seguir conectados con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global. Esta es nuestra última edición de precisamente esta sección. Así que recuerden que pueden entrar a YouTube y encontrar todos los videos de los programas que hemos publicado, muy interesantes. Hemos hablado de libertad de prensa, hemos hablado de toda la situación de la pandemia en América Latina, temas económicos, temas de viajes. Hemos tenido de todo un poco. El día de hoy estamos hablando de esas tensiones que se han registrado en nuestra región. Y es imposible ignorar la situación que hay
hay en Estados Unidos en este momento. Hemos visto todo el tema de la protesta social, una protesta violenta que parecía un poco más común en nuestros países latinoamericanos que en Estados Unidos, pero ha sido algo que sin duda cada vez se va poniendo un poco más tenso. Ha hecho que algunas ciudades, 3 ciudades en especial, sean llamadas como anarquistas por parte del gobierno, lo cual pone en peligro algunos fondos federales que podrían llegar para estas ciudades y que, por ejemplo, en Nueva York representarían sin duda una pérdida bastante importante, con más de $7,000 millones que no recibiría la ciudad para poder seguir adelante con todos sus programas. Pero como le estábamos hablando ahora fuera de micrófonos, Ana, esta es una situación que no solo se registra en nuestros países más hacia el sur o en general también de la zona centro de nuestro continente, sino que estamos viendo en Estados Unidos y que muchas veces se convierte como ese ejemplo que nunca pensamos que fuéramos a ver, y esas tensiones que hay en la democracia del país, una división absoluta a cuenta de posiciones políticas muy cerca a las elecciones. ¿Cómo se ve la situación desde nuestros países y qué tan preocupante puede llegar a ser que copiemos un modelo como el que estamos registrando en este momento en Estados Unidos? Bueno, yo lo que creo es que efectivamente, pues durante muchos años Estados Unidos siempre fue como el baluarte de la democracia y fue como un poco se vendía internacionalmente, ¿no? Entonces realmente es preocupante ver en este momento pues ciertos deterioros en la institucionalidad democrática del Estado, y sobre todo de cara a las elecciones. Muchos de los comentarios y de los análisis que se hacen realmente pues son muy preocupantes, sobre todo escuchando el tema de que si gana uno u otro candidato, eso pueda implicar el hecho de que hubo o no hubo fraude en un país en el que por lo menos electoralmente pues se esperaba que estuviera más solucionado el tema de las elecciones, ¿no? Entonces, realmente es algo que preocupa, y sobre todo porque, como tú dices, al final, entre estos países, o a nivel mundial, vienen siempre como olas, ¿no? Entonces vienen olas de progresismo, olas de conservadurismo. Mi temor es que en estos momentos lo que voy viendo es que la ola es un poco pues más antidemocrática, más de tratar de tener caudillos, que son los que tratan de pues definir qué es lo que se tiene o no se tiene que hacer y hasta cuándo se deben de quedar en el poder. Entonces, realmente creo que eso es bastante preocupante. Y bueno, eso lo vemos desde el tema como del ejemplo de cómo se ve Estados Unidos, pero cómo lo vemos desde el lado de las relaciones diplomáticas. Bernardo, usted que tiene más cancha en ese tema, ¿cómo se podría ver de pronto como la relación entre Estados Unidos y esos países que requieren esas relaciones diplomáticas y más a puertas de unas elecciones tan tensas? Bueno, es interesante porque desde el punto de vista de la política internacional, lo que ha sucedido en los últimos años es realmente una pérdida notable del liderazgo que los Estados Unidos había venido desarrollando dentro del sistema internacional. Es una reflexión que hacíamos con un colega, es que esta es la primera crisis mundial de gran envergadura en la que los Estados Unidos no aparece liderando la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis. Es más, se encuentra en un nivel relegado, aproblemado. La crisis anterior del ébola, los Estados Unidos se fueron adelante. Es decir, crisis políticas o sanitarias a nivel mundial internacional, los Estados Unidos ejercía un papel de liderazgo y de articulación de los esfuerzos de la comunidad internacional. En este momento no está en capacidad de hacerlo. Primero porque está distraído por sus problemas internos, y segundo porque además hay una enorme, diría yo, crisis de credibilidad a su liderazgo a nivel internacional. Y lo que está surgiendo es liderazgo entre otros países, y en este momento yo diría hay un liderazgo que se está construyendo alrededor de la zona europea, que está empezando a plantear, bueno, ok, los Estados Unidos no podemos contar con ellos en este momento. Se retiran de la Organización Mundial de Comercio, empiezan a cuestionar convenios internacionales, etcétera, pero el sistema internacional tiene que continuar funcionando y se empiezan a articular alrededor de
de estos de Alemania, en los arreglos entre Alemania y Francia, en el marco de la Unión Europea, distintos tipos de relación. Hay un contrapoder chino que está surgiendo y que es terriblemente problemático para los Estados Unidos. Y la pregunta que nos hacemos es si esto es realmente un cambio de época, si lo que estamos presenciando es a nivel del sistema internacional si ustedes quieren, como en unas carreras de estafetas, en donde la estafeta ya no la lleva un corredor y se le pasa a otro corredor o corredores y empezamos a ver una reconfiguración, o estamos viendo simplemente un problema temporal que eventualmente conducirá a una rearticulación, pero dentro de los mismos principios y con un Estado norteamericano, con los Estados Unidos, que superadas sus crisis logre rearticularse. Es una pregunta enorme y creo que no hay suficientes elementos para darle una respuesta en este momento. Bueno, pues sin duda en América Latina y en general en nuestro continente americano tenemos bastantes tensiones con las que tenemos que lidiar en este momento, pero como lo dijimos antes de la pausa, la idea es terminar no en el problema, sino en posibles soluciones. Nos quedan 5 minuticos antes de terminar nuestro programa, pero Ana, me gustaría que buscáramos un poco ese panorama que podríamos mirar en este momento para asumir responsabilidades, entender que no se trata solo de que los políticos tomen decisiones o ejerzan cambios, sino que también ese cambio social comienza en nosotros, la labor de cómo estamos hablando con nuestra familia, de cómo estamos atendiendo el llamado de la policía cuando nos paró para verificar nuestros documentos del carro. Digamos, todo este tipo de roles que podemos asumir para comenzar a resolver estas tensiones sociales. Sí, yo lo que pasa es que creo que más allá de que podemos iniciar desde nuestras propias casas haciendo cambios, sí considero que existen pues ciertas capacidades resilientes en las sociedades y que lo que tenemos es que apostarle a cómo fortalecerlas y a cómo partir de ellas para poder definir también políticas que son más de carácter social en los distintos países. O sea, lo que hemos visto, sobre todo ahorita en el tiempo de pandemia, es una serie de individuos o de grupos o de colectividades o incluso grupos de vecinos que se han organizado para dar respuestas, y muchas de esas respuestas están. Nosotros estuvimos haciendo un mapeo de respuestas que se estaban dando con enfoque de género a la pandemia, y es increíble ver cómo en la región hay una serie de acciones que están haciendo. Entonces, el tema es cómo poder generar un tejido social que permita estructurar estas distintas acciones y estas distintas capacidades para que pueda de alguna manera poderse hacer algo que genere transformaciones sociales y que no se quede solo en el plano individual. Y también entender que cuando estamos hablando de todo este tema de las políticas, nosotros también tenemos incidencia cuando nos toca nuestra responsabilidad de salir a votar y hacer parte de nuestros procesos electorales. Es nuestro derecho, pero también es nuestro deber como ciudadanos. Así que si de pronto ustedes se encuentran en una nación que esté muy cerca a este tema de los procesos electorales, es bueno que le pongan el ojo a sus candidatos y que no simplemente le hagan caso a lo que dice la tía, el abuelo, cualquier familiar que les sugiere un candidato, sino que de verdad a profundidad y con disciplina miren cada una de las propuestas. Bernardo, un mensaje de cierre también para concluir en medio de una solución de todas estas tensiones que estamos viviendo en nuestra región. Bueno, yo voy a partir de lo que usted acaba de mencionar, Laura. Yo creo que la respuesta la tenemos en la naturaleza de la ciudadanía que tenemos la responsabilidad de ejercer nosotros, cada uno de nosotros. La ciudadanía no es algo que se limita a ir a depositar el voto cada 4 años por un candidato que nos guste más o menos, y muchas veces sin la información adecuada, como usted lo dice. La ciudadanía requiere un involucramiento constante y continuo con los problemas públicos. Por supuesto que a partir de nuestro propio entorno tenemos los espacios más inmediatos para poder irlos abordando, y desde ese abordaje tratar de realmente construir una forma distinta de articular al individuo y a la sociedad con la autoridad política. La responsabilidad
se la estamos muchas veces endilgando a una clase política que no ha tenido en su gran mayoría en América Latina la capacidad de dar respuesta y la respuesta que nuestras sociedades necesitan, pero en buena medida es también por un abandono de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos de ejercer nuestra ciudadanía de manera activa y responsable. Pues si no nos podemos basar solamente en pedirle a los políticos que cumplan con sus promesas si ni siquiera las conocemos. Por eso, cuando no estamos muy cómodos con la realidad que estamos viviendo, hay algo que debe cambiar. ¿Y por qué no comenzamos por cambiar el tema de cómo elegimos a nuestros gobernantes a partir de conocer las propuestas a cabalidad y mirar cómo se trabaja de aquí en adelante? Con este mensaje vamos cerrando. Ana Glenda, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa. Un gusto. Muchas gracias. Bernardo, gracias por la participación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Gracias a todos los televidentes que durante esta temporada estuvieron con nosotros de principio a fin. Muchas gracias también, por supuesto, a este equipo de producción que hizo posible que desde el capítulo 1 hasta nuestro último capítulo, pudiéramos salir al aire cada vez. Sandra Jaramillo, nuestra investigadora, Catherine Castillo, Lorena Pineda y Duan Rojas, nuestros productores, y por supuesto todas las personas que están en el máster y que hacen posible que desde diferentes partes del mundo nos conectemos para llevarles a ustedes la realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conversaciones en Casa. Este es el cierre de temporada, pero nos siguen encontrando en YouTube para revisar cada uno de los capítulos. Que estén muy bien.